resolver entonces. Vamos a resolver ahora el circuito, el primero de los circuitos que había quedado propuesto en la última clase de corriente continua. Aquí lo tenemos ya impreso. De nuevo, ¿cómo se resuelve un circuito de corriente continua en general? Tenemos que primero reconocer el circuito. Vemos que hay nodos. Nodos podrían ser, si aceptamos la definición que un nodo, prácticamente hablando, es la unión de más de dos conductores, tenemos entonces en este circuito 6 nodos. Vamos a llamarlos nodo A, nodo B, nodo C, D, E y F. A su vez, vemos que hay, es fácil esto, 3 mallas linealmente independientes. Las 3 mallas linealmente independientes serán esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Por lo tanto tenemos, en este circuito, tenemos 6 nodos y tenemos 3 mallas linealmente independientes. Esto nos está dando la pauta de que necesitaremos proveer 8 ecuaciones para resolver 8 incógnitas. ¿Quiénes son esas 8 incógnitas? Serán las 8 corrientes de rama que hay en este circuito. Las corrientes de rama en este caso son, partiendo del nodo A, vamos a llamar, de nuevo, asignamos por cada rama una corriente. ¿Con qué sentido? Con el que quiera. Entonces puedo decir que por aquí circulará una corriente que puedo llamar I1, por aquí tal vez circulará una corriente I2, por aquí podría haber una corriente I3, esta otra la vamos a llamar I4, esta otra puede ser I5 en este sentido, no hay ningún problema, esta otra corriente será I6, que nace aquí y llega hasta este punto, luego habrá una corriente por aquí, I7, y nos queda realmente esta corriente de aquí, que la vamos a llamar I8. Entonces, reconocimiento del circuito, definir los nodos, las mallas linealmente independientes, generar o definir, perdón, por cada rama, recuerden una rama es un camino entre nodos siempre, por cada rama que yo tenga, definir una corriente, como yo quiera. Lo que viene a continuación, ¿qué es? Bueno, ahora esas corrientes que yo he definido me supondrán unas ciertas caídas. Y ahora este paso que vamos a poner con rojo ya no es un paso tan libre, es un paso que sigue en coherencia con el paso anterior. Si yo supongo que la corriente 1 va a circular hacia allá, sobre esta resistencia de 1 ohm, la caída va a tener que tener esa polaridad. Si yo supongo que I3 circula de derechas a izquierdas, entonces la caída de potencial sobre la resistencia de 2 ohms tendrá esa polaridad. Si I6 circula en este sentido, la polaridad sobre la resistencia de 4 ohms deberá ser así. ¿Qué hacemos con el capacitor? Bueno, con el capacitor podemos también igualmente asignarle una caída de la misma forma que hacemos con las resistencias, por lo tanto, eventualmente habrá una caída de potencial aquí, B sub C. ¿Y qué hacemos con la FEM? Bueno, recuerden, a la FEM no hay que definirle la polaridad porque la FEM ya está marcada según su constitución. La polaridad siempre va a ser, en este caso, más de este lado, menos de este otro lado. ¿Estamos? Entonces, reconocimos los nodos, las mallas linealmente independientes, propusimos las corrientes en forma libre, vemos cuáles son las caídas, y ahora lo que resta es definir cómo vamos a circular cada una de las mallas y comenzar a plantear todos sobre cada uno de los nodos menos 1 a la primera ley de Kirchhoff y sobre cada una de las mallas linealmente independientes a la segunda ley de Kirchhoff. Bien, vamos a circular cada una de las mallas porque me parece razonable. Esto también es libre. Vamos a circular estas mallas en sentido anti-horario. Bueno, las ecuaciones de nodos, ¿cuáles son? Para el nodo A tendremos que, recuerden,
todo lo que ingresa al nodo A debe egresar, porque en el nodo A no puede acumularse carga. Así que tendremos que I0 será igual a I1 más I2. En el nodo B tendremos que I2 es igual a I3 más I4. Para el nodo C, de igual manera, atención, I4 e I5 ingresan, I6 egresa. Así que tendremos que I4 más I5 igual a I6. En el nodo D, I6 está ingresando e I5 e I7 salen. Así que I6 será igual a I5 más I7. Y ahora tengo el nodo E y el nodo F, pero no hace falta que escribamos las 6 ecuaciones, porque una de todas estas 6 ecuaciones va a ser redundante, nos va a dar la misma información. Yo voy a elegir ahora, a propósito, el nodo F. ¿Por qué? Porque el nodo F me vincula estas dos corrientes con este dato que está aquí, que es de 2 amperes. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, corriente 2 amperes es saliente, así que estamos entrando con I8 e I1, así que I1 más I8 será igual a 2 amperes. Estas son las 5 ecuaciones de nodos correspondientes con este circuito. ¿Cuáles serían las ecuaciones de mallas? Vamos a poner. Para la malla superior, vamos a marcarla así. La malla superior hay que recorrerla en sentido antihorario porque lo elegí. ¿Y desde dónde? Desde cualquier lugar, por ejemplo desde el punto B. Arranquemos por el punto B, de B a A no hay ningún término que escribir porque esto es un conductor ideal. Cuando vamos desde este punto hacia este punto, la resistencia nos figura como una caída de potencial, así que será menos I1 por esta resistencia de 1 ohm. Vamos a este punto. De aquí, cuando querramos llegar a este otro punto, pasamos por a través de la FEM y eso es una elevación de potencial, así que eso será igual a más 5 volts. ¿Sí? Llegamos a este punto. No. Una pausa porque esto así no va. Bueno, continuamos para escribir las ecuaciones de mallas. Tenemos la malla superior, comenzando desde cualquier punto, por ejemplo desde el nodo B, yendo en sentido antihorario, desde el punto B hacia A no hay que escribir nada, esto es un cable ideal, desde A hacia la izquierda pasamos por la caída de la resistencia y luego por la elevación que propone la FEM, así que tenemos la caída que va a ser igual a I1 por 1 ohm, que es lo que vale esa resistencia, más 5 volts, que es lo que vale la FEM. Llegamos a este punto, seguimos circulando a través de un conductor ideal y luego para ir desde el punto del nodo E al nodo B hacia la derecha, esto se ve como una elevación de potencial, así que esto se escribe como I3 por 2 ohms. Como llegamos al mismo punto del cual partí, esto es igual a 0. Para la malla del medio, sentido antihorario, puedo comenzar por C, de C a B no pasa nada, de B hacia E tenemos una caída que propone la resistencia de 2 ohms según como circuló en mi suposición I3, así que como caída eso es I3 por la resistencia de 2 ohms. Llegamos al punto E, del punto E al punto D no hay nada y del punto D al punto C no hay nada porque esto es un cable ideal. Llegamos al mismo punto, así que esto es igual a 0. Y la tercera malla, la malla de abajo, que nos dice, bueno, arranquemos del punto D, en sentido antihorario tenemos que venir hacia acá. Arrancamos de aquí, no pasa nada, esto así como está es una elevación de potencial, así que pondremos más I6 por 4 ohms. Llegamos a este punto, de este punto a este punto tenemos que atravesar la caída del capacitor, vamos a ponerlo como una
lo que se ve como lo que se ve, que es una elevación, así que esto es más el valor de tensión del capacitor. Llegamos a este punto, hasta el punto C no pasa nada, y cuando luego finalmente atravesamos el conductor para llegar al punto del cual partimos, de nuevo no tenemos nada, así que todo eso es igual a 0. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. ¿Quiénes son las 8 incógnitas? Todas estas corrientes. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, si quieren ustedes aplicar algún método matemático, de los que ustedes ya conocen, es simplemente ir resolviendo. Lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo podemos, a partir de ciertos conceptos, de ciertas propiedades que nosotros ya conocemos, viendo cómo el circuito se simplifica notablemente y cómo rápidamente vamos a poder encontrar todas las corrientes reales de este circuito. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. En toda rama donde existe un capacitor, la corriente continua, más tarde o más temprano, se hace 0. En cuanto el capacitor toma alguna carga que va a tener que ver con el entorno del circuito, que a veces hasta incluso puede ser nula, pero en general, para un cierto tiempo, no muy grande, la rama por la cual uno conectó un capacitor no tiene corriente en estado permanente. Por lo tanto, nosotros podemos introducir algunas simplificaciones. Lo primero que vamos a decir es entonces que la corriente I6 debe ser 0 para tiempos, yo lo voy a escribir así, que tienden a infinito, pero en realidad esto no hace falta que sea así. Para tiempos relativamente largos, la corriente I6, en este caso, va a tener que ser igual a 0 amperes. ¿Por qué es esto? Lo proponemos por concepto. Sabemos que un capacitor en una rama en realidad es un circuito abierto. Así que a un tiempo considerablemente largo no hay circulación de corriente a su través. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Esta ecuación de aquí nos está marcando algo. Nos está diciendo que en realidad I3 es 0. De aquí yo puedo deducir que I3 también es 0 amperes. Nos está diciendo la ecuación de esta malla. En realidad lo podríamos suponer. Fijémonos lo siguiente. Entre los extremos de la resistencia de 2 ohms, si nos fijamos, están los nodos E y B, pero los nodos E y B están conectados a través de estos cables, y están, lo que normalmente uno dice, están puenteados, están cortocircuitados. Entonces no hay manera de que los dos extremos de esta resistencia tengan una cierta diferencia de potencial como para que las cargas puedan moverse. Así que físicamente es por esa razón por la cual decimos que I3 vale 0 amperes, porque está conectado, está cortocircuitada. Sus extremos están conectados con un conector ideal. Entonces no hay diferencia de potencial que pueda llegar a generarse como para que pueda circular corriente por aquí. Bueno, ¿cómo cambia el circuito ahora? Si estas dos corrientes ya sabemos que son 0, una manera de ver el lado positivo sería, bueno, en realidad ahora me faltan encontrar 6 ecuaciones, no son 8. Dos ecuaciones que yo ya puedo encontrar fácilmente. Pero fíjense qué otra cosa más podemos decir. Si la corriente I6 es 0 porque el capacitor nos lo está garantizando, quiere decir entonces que la corriente I4, cuando llega al nodo C, nada puede fluir hacia esta rama. Por lo tanto, toda I4 tiene que forzosamente circular por este conductor. Y cuando llegue a este punto, nada le va a llegar o se va a ir por aquí, porque estamos en la misma rama del capacitor. Así que en realidad, toda la corriente I4 es igual a la corriente I5 y es igual a la corriente I7. Obviamente, I5 fue supuesta con un sentido que en realidad ahora vemos que no tiene sentido. Acá la única corriente va a tener que ser una corriente o bien que circule en este sentido o en este sentido, pero lo concreto es que ahora no hay 3 corrientes, sino hay una corriente, que es una corriente única que va a existir a lo largo de todo este camino. Yo por ahora no podré saber cuál será su sentido, pero lo cierto es que hay una sola corriente. Además, si la corriente I3 es nula, entonces I2 forzosamente tiene que ser igual a I4 e I7 forzosamente tiene que ser igual a I8. Así que como consecuencia de estos dos conceptos,
o de estos dos resultados, en realidad I2 coincide con I4, I7 coincide con I8. Y vemos de la ecuación del nodo C que si en realidad esta corriente es igual a 0, I4 es igual a menos I5. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna de estas dos corrientes, lógicamente, fue supuesta en el sentido incorrecto. ¿Qué otra cosa podemos decir? Si miramos ahora el circuito, gracias a que la corriente I3 es 0, esta malla de aquí se simplifica notablemente, porque ahora este término es 0. Está bien, porque ¿qué diferencia de potencial entre estos dos puntos? 0 porque no circula corriente, pero en realidad porque es la diferencia de potencial de este cortocircuito. Así que este cable está cortocircuitando en estos dos puntos, por lo tanto también está presentando una diferencia de potencial 0 entre estos dos puntos. Así que I1 es muy fácil de calcular, porque I1 se despeja de aquí, y I1 será igual a 5 volts sobre 1 ohm, es decir, 5 amperes, y como nos da con signo positivo, significa que I1 fue bien supuesta con circulación hacia la izquierda. Fíjense que tenemos en realidad ahora. A ver si podemos poner esto y que no se nos obnubile la cámara. En realidad, lo que tenemos es que hay una única corriente circulando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Esta corriente es una única corriente que una vez que la encontremos será de valor único. Hay una única corriente circulando, como es lógico, desde este punto a este punto, que ya sabemos que circula para allá, que es en realidad I1. Y ya conocemos nosotros cuánto vale esta corriente. Esta corriente que está aquí es de 2 amperes. Por lo tanto, lo que nos pedía el problema, que era saber cuánto valía I0, en realidad se soluciona muy fácil si sacamos quién es realmente I2, I4, I5, I7 y 8, y sabiendo que I1 vale 5 amperes en este sentido, pues no hay mucho más que hacer. En realidad la cuenta es mucho más simple, porque no hace falta hacer muchas consideraciones, sino simplemente decir que si yo conozco 2 amperes que están yéndose por aquí y por aquí están llegando 5 amperes, entonces la ecuación del nodo F nos va a solucionar las cosas. La ecuación del nodo F nos dice que I1 más I8 es igual a 2 amperes. I1 ya lo conozco. I1 son 5 amperes. Más I8. ¿I8 quién es? I8 coincide con I7. E I7 es lo mismo que I5, que es lo mismo que I4 con el signo cambiado, es igual a I2. Bueno, pues no la conozco, dejémosla como I8 así como está. Pero lo que yo sí sé ahora es que la suma de I8 más 2 amperes tiene que ser algebraicamente igual a 2 amperes. No sé si lo dije bien, lo repito por las dudas. La corriente I1 más la corriente I8, 5 amperes más la corriente I8, tienen que ser igual a 2 amperes. Por lo tanto, I8, y acá se debe el misterio, I8 será menos 3 amperes. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad I8 circulará en sentido contrario. Claro, si I8 circula en sentido contrario, también entonces lo hará I7. Pero ahora I8 e I7 circulando en sentido contrario coincidirán con el sentido de I5. Y entonces I4 tendrá que circular al revés. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que I4 e I5 tenían que tener sentidos diferentes. Y luego entonces I2 será igual a I4. Por lo tanto entonces el circuito con las corrientes ya establecidas va a verse de esta manera. Tendremos una corriente que circule desde aquí en este sentido de 3 amperes. Yo acá ya estoy haciendo la interpretación de este signo menos. Tendremos la corriente de 5 amperes
que calculamos a partir de la malla 1, la malla superior, perdón, y tendremos los 2 amperes, estos que están aquí, que son datos, pero que me están dando el dato en realidad de que I0 en realidad es 2 amperes. I0 es 2 amperes. Más de un experto en circuitos, o por lo menos que con una persona con una experiencia previa en circuitos, se daría cuenta rápido de que todo lo que pasa aquí no sería muy importante, porque finalmente si por acá van 2 amperes, todo lo que tenía que entrar por acá, más tarde o más temprano se arregla para que por acá siga con la misma corriente. Por lo tanto, para muchos resultará muy obvio que todo este montón de cuentas no era necesario hacerlo, porque en realidad estos 2 amperes tenían que estar presentes acá. Pero es una manera de poner a prueba todos los conceptos. Sobre esta rama no hay corriente, porque está el capacitor. Y sobre esta rama no puede generarse corriente porque este cable de aquí puenteó. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial sobre el capacitor? Bueno, en este caso, como no circula corriente, al no circular corriente, aquí hay 0 volts. Esto a veces es raro, es difícil de entender. Como no circula corriente, aquí no hay caída. Así que si aquí no hay caída, esta caída tiene que ser igual a la que propone el cable, 0 volts. Por lo tanto, la caída sobre bornes del capacitor es 0 volts. Así que el capacitor está descargado. La carga de este capacitor es 0 coulombs. Ahora, a continuación, vamos a hacer la resolución de este circuito, pero en la versión rápida, sin dar muchas vueltas. Ahora fijémonos cómo se va a resolver este circuito rápidamente cuando uno ya tiene una cierta experiencia. Por ejemplo, podríamos haber dicho de entrada, por aquí no va a circular corriente porque hay un capacitor. Luego entonces en esta rama no hay circulación de corriente. Luego podríamos haber dicho que este cable está cortocircuitando esta resistencia de aquí. Por lo tanto, por aquí no hay tampoco circulación de corriente. Así que si no hay circulación de corriente por aquí y no hay circulación de corriente por aquí, la corriente I0 cuando se divida por aquí, al llegar a este nodo no se va a bifurcar, sino que va a continuar por aquí. Y al llegar a este nodo no va a drenar nada hacia esta rama, por lo tanto va a haber una única corriente que circulará en este sentido. Y lo mismo diremos para esta parte de aquí. Habrá una única corriente, que la estoy proponiendo en sentido como estoy marcándolo ahora aquí en rojo. Luego diría que si este cable está aquí puenteando esta resistencia, también está puenteando aquí. Por lo tanto, sería muy lógico pensar que el potencial aquí, no sé cuál será, vamos a llamarlo V sub A, y a este vamos a llamarlo V sub B. Yo podría decir que sería muy lógico pensar que la corriente I1 va a circular en este sentido, generando una caída más menos aquí. La fe tendrá polaridad más del lado izquierdo menos del lado derecho. Y yo podría escribir que V sub A más la corriente que quiero encontrar por un ohm, perdón, esto es una caída, ¿sí? Esto es una caída, y yo podré escribir entonces que el potencial en A, cuando quiero ir hacia la izquierda, debo pasar por esta caída, así que tendré una caída que valdrá I1 por un ohm, y luego al pasar por la FEM tendré una elevación de potencial, así que eso sería igual a más 5 volts, y eso sería igual al potencial en B. Pero resulta que el potencial, en este caso si quieren, BB menos BA, es el mismo potencial, así que eso da 0. Así que BB menos BA será igual a 0 y será igual a 5 volts menos I1 por un ohm, de donde rápidamente sacaría la conclusión de que I1 es igual a 5 amperes. Si I1 es igual a 5 amperes, en este nodo de aquí, 5 amperes entrantes, más, a esta la podemos llamar I sub X, ya que está, más I sub X, 5 amperes que entran más I sub X que entran, son iguales a 2 amperes. Luego entonces, Ix será
2 amperes menos 5 amperes menos 3 amperes, de donde rápidamente que hubiera dicho, no, la corriente entonces en realidad hubiera circulado, si yo armara el circuito en la vida real, la corriente hubiera circulado en este sentido con un valor de 3 amperes. Entonces ahora tenemos 3 amperes que llegan por aquí, más esta corriente, que tienen que dar igual, o tienen que dar lugar a 5 amperes que circulan por aquí. Luego entonces, necesariamente, I0 debe ser 2 amperes. Y en estos pequeños pasos resolvemos este circuito. Y ahora resolvamos el segundo problema que había sido propuesto en esa clase, en el que vemos que es el mismo circuito anterior, pero no tiene ese cable que oficiaba de cortocircuito. Entonces ahora, de nuevo, para resolverlo un poco más rápido, ya basándonos en todas las suposiciones e ideas que vimos en los videos anteriores, directamente hará, por supuesto, si ustedes quieren pueden ver, hay 2 mallas linealmente independientes, habrá 4 nodos, estos 4 nodos, así que tendremos 3 nodos por un lado, 2 mallas, tendremos 5 ecuaciones que nos permitirán encontrar las 5 incógnitas de este circuito. Es un circuito más simple que el anterior. Pero de todas maneras, no hace falta llegar a tal extremo de detalle. Por ejemplo, yo lo que podré decir es que, al igual que en el caso anterior, parece razonable pensar que a lo largo de esta rama existirá una corriente que vamos a llamar I1. Diré que por esta rama tal vez en algún momento ha circulado una corriente, pero en realidad esa corriente ahora a los fines prácticos es cero, porque estamos en corriente continua, y toda rama en donde uno conecta al menos un capacitor es una rama por la que a tiempos relativamente cortos ya no circula corriente. Por lo tanto, entonces, que por aquí no circule corriente nos va a ayudar, porque entonces a lo largo de esta rama circulará una corriente que será la misma para esta rama, para esta rama y para esta rama. Así que en realidad toda esta rama que está aquí es la otra rama del circuito. Vamos a suponer, de nuevo, igual que antes, que por simplicidad, que la corriente circula en este sentido. Vamos a llamarla I2. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Porque entonces yo ahora en este nodo, vamos a llamarlo nodo A si quieren, yo en el nodo A podré escribir que I1 más I2 aquí deben sumar 2 amperes. Habiendo planteado la circulación de las corrientes, las caídas deberán ser consecuencia de esta circulación de corriente, así que I1 sobre la resistencia de 1 ohm va a generar una caída más menos sobre la resistencia de 2 ohms, y 2 debería generar una caída más del lado derecho menos del lado izquierdo, y la FEM tendrá la polaridad más del lado izquierdo menos del lado derecho. ¿Qué haremos con estos? Aunque ahora parece no tener importancia porque no circula corriente a través de esta rama, pero podemos suponer que en el momento que circuló corriente, en el comienzo del funcionamiento del circuito, pues habrá habido una caída que puede haber sido más menos, más menos. Podemos tomar al capacitor desde ese punto de vista como un componente resistivo, desde ese punto de vista, y suponer que la polaridad deberá haber sido esa. Tenemos una sola malla que es de interés ahora, que es la malla superior. Así que yo ahora en esa malla, o mejor dicho, para esa malla yo puedo escribir, si circulamos en sentido horario, por ejemplo, comenzando desde el nodo, podemos ver aquí tenemos, esto se ve como una caída en 5 volts, luego para atravesar la resistencia de 1 ohm se ve como una elevación de potencial, así que será más I1 por 1 ohm, llegamos a este punto, aquí no hay nada, aquí al atravesar de derecha a izquierda vemos que hay una caída, así que eso se deberá ver como I2 por 2 ohms. Y llegamos al punto A nuevamente, así que todo eso es igual a 0. Vemos que es un circuito muy simple, es un sistema, muy simple de resolver. Por ejemplo, podríamos plantear que I1 valdrá 2 amperes más I2, y luego este valor reemplazarlo aquí. Entonces tendremos menos 5 volts más
nos tocará poner aquí 2 amperes menos I2 por 1 ohm menos I2 por 2 ohms igual a 0. Para hacer las cuentas rápido, tengamos en cuenta que estamos multiplicando un término que es corriente por una resistencia, por lo tanto esto tendrá unidades de tensión, y lo mismo aquí, esto es una corriente, esto es una resistencia, esto va a estar en unidades de tensión, todo esto es una ecuación de Mayer, así que todo esto da en unidades de volts. Hago esa aclaración para luego ahora escribir en forma más rudimentaria, directamente pondré menos 5 volts, y aquí puede poner directamente más 2 menos I2 menos 2 I2 igual a 0. Si dije que íbamos a escribir esto rudimentariamente, entonces mejor no escribamos aquí este término de potencial. Y lo que vamos a encontrar de esta ecuación es que, ustedes después revísenlo, es que I2 es igual a menos 1 ampere. ¿Cómo interpretamos esto? Que en realidad la corriente I2 vale 1 ampere, pero que va a circular en sentido contrario al que yo planteé. No cambiamos nada en el circuito, esto ya queda así, uno lo interpreta y luego lo usará en consecuencia. Si I2 vale 1 ampere en sentido contrario, entonces I1 será 2 amperes menos 1 ampere. Es decir, I1 valdrá 3 amperes positivos. El circuito ya quedó resuelto. Fíjense que en realidad lo que estamos diciendo es que 3 amperes regresan por aquí o circulan con este sentido de circulación, se unirán a I0, que tendrá que ser igual a esta otra corriente de 2 amperes, para dar lugar a I1, que valdrá 3 amperes. Tenemos 1 ampere que llega por aquí, 2 amperes que llegan por aquí, que dan lugar a 3 amperes que circulan por esta rama. La resolución de este circuito terminó aquí, pero ahora lo que vamos a hacer es agregar una consideración adicional. ¿Qué habrá pasado con este capacitor? ¿Estará descargado? Bueno, para responder eso, no perdamos de vista que aunque no circule corriente por aquí, esto es una malla que puede darnos información adicional. Lo que ocurre es que si la corriente que circuló por aquí ahora es nula, tal vez dejó una carga en el capacitor, por lo tanto en el capacitor ahora hay una diferencia de potencial, pero lo que sí tenemos que ver es que la diferencia de potencial ahora sobre esta resistencia es 0 al no circular corriente. Así que cerremos esta malla, por ejemplo, partiendo de este punto y circulándola en el sentido horario también. Vamos por aquí, ahora hago caso de lo que yo supuse, vamos de un menos a un más, así que eso es una elevación de potencial, lo escribo como I2 por 2 ohms, subida, positivo aquí, paso por aquí que no hay nada, esto me dice que es una caída, así que esto lo escribo como menos V sub C, asumamos que este término es tensión sobre el capacitor, y cuando atravesamos por aquí, esto no suma nada, así que llegamos al punto del cual partimos, así que eso es igual a 0. I2 vale menos 1 ampere, así que entonces en realidad este término, así como está planteado aquí, es menos 2 volts, menos DC igual a 0. Conclusión, la tensión sobre el capacitor es menos 2 volts. Tenemos que interpretarlo. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad, cuando nosotros armemos este circuito sobre el capacitor, la diferencia de potencial quedará invertida. Es decir, esta placa tendrá mayor potencial que esta otra placa. ¿Hay que cambiar algo acá? No, no es necesario. Ya está. Con esta información ya nos alcanza. Tiene sentido físico esto, porque fíjense que si sobre esta resistencia no hay caída de potencial porque no circula corriente, luego aquí, entre aquí y aquí hay 0 volts. Así que este punto y este punto están al mismo potencial. O sea entonces que si este punto y este punto están al mismo potencial, este punto y este punto están al mismo potencial, es lógico pensar que la diferencia de potencial sobre los bornes del capacitor coincidan con la diferencia de potencial sobre esta resistencia. Por eso entonces también nos da en coherencia menos 2 volts.
capacidad es igual a carga sobre diferencia de potencial sin signo. Así que yo ahora, usando esa ecuación elemental, podré encontrar la carga sobre el capacitor. La carga sobre el capacitor será el valor de capacidad por la diferencia de potencial sin signo. Eso nos dará 2 microfarads, que es el valor de capacidad, por 2 volts. Eso será igual a 4 microcoulombs. Esa es la carga que tendrá nuestro capacitor. ¿Por qué no tiene signo? Bueno, porque en realidad queda claro, 4 microcoulombs se fueron de una de las placas para llegar a la otra placa. Es tan simple como eso. Bueno, de esta manera entonces resolvemos este otro circuito. Como verán, es mucho más simple, es mucho más ágil y dinámico, y en general ustedes van a ir notando con el paso de los días que la resolución de circuitos de corriente continua comienza siendo algo muy estructurado, con muchas reglas, pero que luego, conforme ustedes van ganando concepto, se puede hacer de una manera mucho más simple y dinámica. Muchas gracias por haber escuchado este video.